Me gustaría dedicar un tiempo a compartir con ustedes la palabra de Dios con el sermón titulado El orden de Melquisedec y el sumo sacerdote. El orden de Aarón se encuentra dentro de la ley de Moisés, la cual representa el Antiguo Testamento. Aarón fue designado por Dios como el primer sumo sacerdote, ¿no es así? El orden de Aarón también se denomina el orden de Leví. Tiene el mismo significado. Leví era el nombre de la tribu de la que provenía Aarón. Por lo tanto, existía el orden de Aarón. Pero, ¿qué orden existe dentro de la ley del Nuevo Pacto en la época del Nuevo Testamento? Es el orden de Melquisedec. Por ello, hoy, con el título El orden de Melquisedec y el sumo sacerdote, examinemos detenidamente la voluntad de Dios contenida en la verdad de Melquisedec. ¿Qué sucederá con toda la humanidad de hoy que no esté en el orden de Melquisedec? ¿Cuál es la promesa de bendición de Dios para aquellos que están en el orden de Melquisedec? Analicemos este asunto. Aunque estrecha es la puerta y angosto el camino que recorremos ahora, anhelo que ustedes y yo seamos los que puedan guiar a quienes no están en la posición de ser bendecidos para que puedan recibir la vida a través de este camino angosto. Veamos el capítulo 4 del libro de Hebreos. Hebreos capítulo 4, versículo 14. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos. ¿Quién es el gran sumo sacerdote? Jesús, el Hijo de Dios. ¿Cuál es el título que se ha otorgado a Jesús en Hebreos capítulo 4? Se le describe como el gran sumo sacerdote. Nos referimos como sacerdotes a aquellos que dirigen los cultos, es decir, que ofician los sacrificios, ¿no es así? En la época del Antiguo Testamento existía la ley de los sacrificios del Antiguo Pacto, y en la época del Nuevo Testamento existe la ley de los sacrificios del Nuevo Pacto. Nos referimos a estos sacrificios como culto en términos modernos. Pero está escrito, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios. ¿De qué orden de sacerdocio era Jesús el sumo sacerdote? Existe el orden de Aarón y el orden de Melquisedec. Al observar la escena donde Jesús es descrito como el sumo sacerdote, podemos ver claramente que, incluso en la época del Nuevo Pacto, existen ordenanzas para el culto, ¿no es así? Si no existieran tales ordenanzas para el culto, no habría necesidad alguna de un sacerdote. Es precisamente por estas ordenanzas que el sacerdote existe y es necesario, ¿verdad? ¿A qué orden de sacerdocio pertenece él? Veamos Hebreos capítulo 5, versículo 5. Hebreos capítulo 5, versículo 5. Así tampoco Cristo se glorificó a sí mismo, haciéndose sumo sacerdote, sino el que le dijo, Tú eres mi Hijo, yo te he engendrado hoy. Como también dice en otro lugar, Tú eres sacerdote para siempre. ¿Según qué orden? El orden de Melquisedec. Aquí se muestra que Jesús es llamado sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Versículo 7. Y Cristo en los días de su carne, ofreciendo ruegos y súplicas, con gran clamor y lágrimas al que le podía librar de la muerte, fue oído a causa de su temor reverente. Y aunque era hijo, por lo que padeció, aprendió la obediencia. Y habiendo sido perfeccionado, vino a ser autor de eterna salvación para todos los que le obedecen. Y fue declarado por Dios. ¿Cómo fue declarado por Dios? Sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Hasta aquí podemos confirmar que Jesús estaba profetizado a ser el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec.
Entonces, debemos saber quién es Melquisedec para poder entender completamente el orden de Melquisedec. Vayamos a Génesis capítulo 14 para ver la primera aparición de Melquisedec en la Biblia y ver qué clase de persona era. Vayamos a Génesis capítulo 14, versículo 17. Génesis capítulo 14, versículo 17. Cuando volvía de la derrota de Kedorlaomer y de los reyes que con él estaban, salió el rey de Sodoma a recibirlo al valle de Sabe, que es el valle del rey. Entonces Melquisedec, rey de Salem y sacerdote del Dios Altísimo, ¿qué sacó? Sacó pan y vino. Y le bendijo diciendo: Bendito sea Abraham del Dios Altísimo, creador de los cielos y de la tierra. Y bendito sea el Dios Altísimo, que entregó tus enemigos en tu mano. Y le dio a Abraham los diezmos de todo. Aquí, en esta escena, podemos ver que Melquisedec, rey de Salem, salió a bendecir a Abraham con pan y vino. Sin embargo, cuando vemos el título de Melquisedec, la Biblia nos hace saber que era un sacerdote del Dios Altísimo. Entonces, aunque existen relatos de sacerdotes en la época de Abraham, realizando sacrificios con la sangre de ovejas, cabras y otros animales, el hecho de ofrecer sacrificios con pan y vino puede considerarse como un acto único. Cuando vemos la escena de Melquisedec desde la perspectiva tanto del Antiguo como del Nuevo Testamento, el Antiguo Testamento sirve como una sombra. No es la realidad. Dios mostró a través de las profecías escritas en el Antiguo Testamento que la realidad representada por estas sombras vendría después. ¿Quién se dice que vino a esta tierra como el cumplimiento de estas profecías? Como acabamos de confirmar en Hebreos capítulo 5, versículo 8, Jesús fue declarado por Dios sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. La Biblia nos lo dice claramente. Así como Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino, debe haber una escena en la que Jesucristo, quien vino a esta tierra como el cumplimiento, bendiga con pan y vino. ¿No es así? Desde una perspectiva bíblica basada en la verdad, la escena debe aparecer, y esa escena es la Pascua. ¿Pertenecemos al orden de Melquisedec? ¿Estamos siguiendo correctamente las ordenanzas del culto que ha sido dirigido por Jesús o no? Esto se puede distinguir claramente por un sistema que se ve como el pan y el vino de la Pascua. Por lo tanto, los que no siguen el orden de Melquisedec, es decir, los que no recorren el camino de Melquisedec dirigido por Cristo, nunca podrán alcanzar la vida eterna. La Biblia nos hace saber que a tales personas no se les permitirá entrar en el lugar santísimo. Primero confirmemos la escena en la que Jesucristo vino a esta tierra como el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec, y bendijo a la humanidad con la vida eterna a través del pan y el vino. Mateo capítulo 26. Veamos el libro de Mateo capítulo 26, versículo 17. El primer día de la fiesta de los panes sin levadura, vinieron los discípulos a Jesús diciéndole: ¿Dónde quieres que preparemos para que comas la Pascua? Y él dijo: Id a la ciudad a cierto hombre y decidle: El Maestro dice, mi tiempo está cerca. En tu casa celebraré la Pascua con mis discípulos. Y los discípulos hicieron como Jesús les mandó, y prepararon la Pascua. ¿No deberíamos ver la escena en la que comen la Pascua? Versículo 26. Veamos el versículo 26. Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Cuando Melquisedec bendijo a Abraham,
Todos los sacerdotes de aquella época ofrecían sacrificios con la sangre de ovejas, cabras y otros animales para participar en la ceremonia del perdón de los pecados. Sin embargo, ¿con qué específicamente bendijo Melquisedec a Abraham? Con pan y vino. No obstante, cuando observamos la escena de Mateo capítulo 26, ¿qué utilizó Jesús también para dar bendiciones? Y mientras comían, tomó Jesús el pan y bendijo y lo partió, y dio a sus discípulos y dijo: Tomad, comed, esto es mi cuerpo. Versículo 27. Y tomando la copa, ¿qué había en la copa? Vino. Y tomando la copa, y habiendo dado gracias, les dio diciendo: Bebed de ella todos, porque esto es mi sangre del nuevo pacto, que por muchos es derramada para remisión de los pecados. De esta forma, Él permitió a la humanidad comer el pan de la Pascua y beber el vino de la Pascua, que simbolizan su carne y su preciosa sangre. ¿Qué pacto se estableció aquí? En Lucas capítulo 22, se especifica que Dios estableció el nuevo pacto en la Pascua. Él nos dio una preciosa promesa. Si quieren ir al reino de los cielos, deben tener la vida eterna. Sin la vida eterna, nadie podrá entrar en el reino de los cielos. Por eso Él prometió: el que come mi carne y bebe mi sangre, tiene vida eterna. Esa no es la única promesa. Dios nos ha dado la promesa de convertirnos en el sacerdocio real del cielo, la promesa de recibir la vida eterna y las bendiciones, y la promesa de que abrirá un mundo donde no habrá más muerte, llanto, dolor ni tristeza. Ya no habrá necesidad del sol, ni de ninguna otra luz, porque Dios mismo será la luz y el que disipará todas las tinieblas. Si regresan a la década de 1970, verán muchos caminos sin pavimentar en el campo. En esas ciudades, la gente se alegraba mucho de que se echara el asfalto. Pero, ¿de qué están hechas las calles del templo de la Jerusalén celestial? Las calles son de oro puro, en una ciudad diáfana como el cristal, con casas adornadas con piedras preciosas. ¿Realmente podemos vivir en un lugar tan brillante? La ciudad donde viviremos está adornada por todas partes con diversas piedras preciosas como perlas, zafiros, rubíes y esmeraldas, y las calles están pavimentadas con oro puro. La Biblia describe el reino de los cielos con estas escenas porque trasciende lo que puede expresarse con palabras, reflejando lo que más anhelan las personas en esta tierra. Para guiarnos a ese lugar prometido, Dios ha establecido la verdad llamada Orden de Melquisedec en esta tierra. Él vino a esta tierra como la realidad de Melquisedec, llamando y reuniendo a todos los que realmente creen en Dios, a través del pan y el vino, es decir, la santa ceremonia de la Pascua. Los que no entren en este orden no podrán regresar al eterno reino de los cielos. Hermanos, han estudiado que esta tierra es como una ciudad de refugio, ¿verdad? Es cierto que solo después de la muerte del sumo sacerdote, todos los pecadores en la ciudad de refugio pueden despojarse de sus acusaciones y culpa y volver a su tierra natal, ¿no es así? Entonces, ¿por qué la Biblia enfatiza repetidamente a Jesucristo como el sumo sacerdote? Tal como indica la profecía del Antiguo Testamento sobre el sistema de la ciudad de refugio, solo después de la muerte del sumo sacerdote ungido, Jesucristo, se abre el camino para que toda la humanidad regrese al reino de los cielos. ¿Qué fiesta conmemora y honra su muerte? Es la Pascua. La muerte del Señor anunciáis hasta que Él venga. Así está escrito en el libro de 1 Corintios capítulo 11, ¿verdad? Por eso, cuando consideramos estas diversas escenas, el orden de Melquisedec resulta ser muy significativo. En el Antiguo Testamento, Dios aceptó solo el culto y los sacrificios ofrecidos por los sacerdotes levitas.
En la época del Nuevo Pacto, es decir, en los tiempos del Nuevo Testamento, Dios no acepta ninguna forma de culto que no siga el orden de Melquisedec. Respecto a esto, Jesús dijo en el Evangelio de Juan: Vosotros adoráis lo que no sabéis, nosotros adoramos lo que sabemos. Hoy en día, hay muchos lugares que ofrecen culto sin una comprensión adecuada. Ni siquiera saben a quién están adorando. Piensan que el simple hecho de pronunciar el nombre es suficiente para ser aceptados. Sin embargo, Jesús dijo en Mateo capítulo 7, no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos. Así como afirmó que solo el que hace la voluntad del Padre entrará en el reino de los cielos, nadie puede participar de la promesa eterna de Dios sin pasar por el orden de Melquisedec. Examinemos esto más a fondo a través de la evidencia proporcionada en la Biblia. Pasemos al libro de Hebreos capítulo 6. Hebreos capítulo 6, versículo 17. Aquí está escrito: a los herederos de la promesa. ¿Quiénes son ellos? Son los herederos de la promesa. Los que siguen el orden de Melquisedec tienen la garantía de recibir la promesa de Dios como herencia. Se les conoce como los hijos de la promesa y el resto de la descendencia de la mujer. La Biblia los describe como los que guardan los santos mandamientos de Dios. Continuemos para confirmar esto. Por lo cual, queriendo Dios mostrar más abundantemente a los herederos de la promesa la inmutabilidad de su consejo, ¿qué interpuso para confirmarlo? Interpuso juramento. Que haya interpuesto juramento significa que lo hará, ¿no es así? Esta es una promesa absoluta e inmutable. ¿Quién hizo la promesa? Dios la hizo. ¿A través de qué? Está escrito que interpuso juramento. Versículo 18. Para que por dos cosas inmutables, en las cuales es imposible que Dios mienta, tengamos un fortísimo consuelo los que hemos acudido para asirnos de la esperanza puesta delante de nosotros, la esperanza de que seamos herederos de la promesa de Dios, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre según ¿qué orden? El orden de Melquisedec. Jesucristo es el sumo sacerdote para siempre según el orden de Melquisedec. Ya que está escrito, hecho sumo sacerdote para siempre, ¿acaso hay algún límite temporal? En absoluto. Comenzando desde su primera venida, esto jamás desaparecerá hasta que alcancemos el eterno reino de Dios. Él fue llamado sumo sacerdote que permanece para siempre, según el orden de Melquisedec, sin cambiar ni desvanecerse. Entonces, ¿qué ocurriría con la verdad de la Pascua del Nuevo Pacto, que sigue el orden de Melquisedec? ¿No debería convertirse en una verdad que perdure eternamente? ¿Quién seguirá las huellas de Cristo que va delante de nosotros? Veamos el versículo 19 una vez más, la cual tenemos como segura y firme ancla del alma, y que penetra hasta dentro del velo, donde Jesús entró por nosotros como precursor, hecho sumo sacerdote para siempre, según el orden de Melquisedec. Si ese es el camino recorrido por Cristo, ¿qué debemos hacer nosotros entonces? Debemos seguirlo. ¿Cuál es el orden que debemos seguir? El orden de Melquisedec. No es el orden de Aarón. Significa que todos debemos convertirnos en aquellos que siguen el camino a través del orden de Melquisedec. Estas personas son precisamente las mencionadas en el versículo 17 como los herederos de la promesa. Entonces, ¿los que no siguen el orden de Melquisedec heredarán la promesa de Dios? De ninguna manera.
Dios nos ha concedido la promesa de la vida eterna, la posición del sacerdocio real en el cielo, así como un mundo donde no habrá más muerte, ni lágrimas, ni dolor, ni tristeza, ni lamento, ni sufrimiento. Él nos abrirá ese mundo maravilloso. También prometió que disfrutaríamos de la vida eterna y de las bendiciones en el reino de los cielos para siempre. Por lo tanto, todos los que reciben estas promesas deben seguir el orden de Melquisedec y cumplir fielmente con las obras de Cristo, quien vino a esta tierra como la realidad de Melquisedec. De lo contrario, no podrán participar de esa promesa. Entonces, veamos la escena de Jesús, quien trajo el pan y el vino a esta tierra según el orden de Melquisedec. Confirmemos esto una vez más en Lucas capítulo 22. Lucas capítulo 22, versículo 7. Llegó el día de los panes sin levadura, en el cual era necesario sacrificar el cordero de la Pascua. Y Jesús envió a Pedro y a Juan diciendo, «Id, preparadnos la Pascua para que la comamos». Él preparó la Pascua. Vayamos al versículo 14. Cuando era la hora, es decir, cuando era la hora para guardar la Pascua, se sentó a la mesa y con él los apóstoles, y les dijo, «¿Cuánto he deseado comer con vosotros esta Pascua antes que padezca?» Jesús profetizó cómo sería crucificado al día siguiente, a manos de muchos opositores, incluidos judíos y gentiles. Esto fue el día anterior, justo un día antes de aquel momento. El día antes de que Jesús fuera humillado, dijo, «Hay una razón por la que debo celebrar esta Pascua con ustedes». Pasemos al versículo 19. Y tomó el pan y dio gracias, y lo partió y les dio, diciendo, «Esto es mi cuerpo, que por vosotros es dado. Haced esto en memoria de mí». En aquella época, los judíos cumplían con las ordenanzas de la ley de Moisés en el Antiguo Testamento. Sin embargo, Jesús celebró de la manera en que lo hizo Melquisedec, quien aparece en Génesis capítulo 14. ¿Con qué celebró? Con pan. En el versículo 19 se menciona el pan. Pasemos al versículo 20. De igual manera, después que hubo cenado, tomó la copa. ¿Qué contenía la copa? Contenía vino. Entonces tomó la copa de vino, diciendo, «Esta copa, ¿qué es la copa de vino? Es el nuevo pacto en mi sangre, que por vosotros se derrama». Así como Melquisedec bendijo a Abraham con pan y vino en los tiempos del Antiguo Testamento, podemos ver la escena en la que Cristo, la realidad de Melquisedec, bendice a la humanidad con la vida eterna a través del pan y el vino. Luego, tomando el pan y el vino, dijo, «Esto es mi cuerpo, esto es mi sangre». ¿Y qué otra promesa nos dio en Juan capítulo 6? «El que come mi carne y bebe mi sangre tiene vida eterna, y yo le resucitaré en el día postrero». Dios registró esta promesa. Dado que Jesús vino a esta tierra como la realidad de Melquisedec y como sumo sacerdote, ¿acaso no podríamos avanzar hacia la verdadera bendición de la vida eterna si seguimos la ordenanza de sacrificio establecida por Cristo? En otras palabras, esto puede verse como una promesa de salvación. Hoy en día, existen numerosas iglesias en el mundo, pero no celebran la Pascua. Esto significa que no participan en el culto dirigido por Cristo, el sumo sacerdote, según el orden de Melquisedec. En pocas palabras, esto implica que están fuera de la promesa hecha por Jesús. Por lo tanto, muchos dirán en aquel día, «Señor, Señor, ¿no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos muchos milagros?» ¿Qué responderá Jesús? «Nunca os conocí». Si realmente son mi pueblo, ¿por qué no están dentro del orden de Melquisedec? ¿Por qué la Pascua no está incluida en la doctrina de su iglesia? A través de la Biblia les he dicho innumerables veces que soy el sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. Sin embargo,
Al final no creyeron ni siguieron esto, ¿no es así? Si dicen creer en mí, ¿no deberían estar dentro del orden de Melquisedec? Esto también puede considerarse incluido dentro de la amplia categoría de sus palabras, nunca os conocí, que se encuentra en Mateo capítulo 7. Veamos Hebreos capítulo 9. Capítulo 9, versículo 11. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros. Entonces, ¿en qué orden vino Jesús como sumo sacerdote? Él vino como sumo sacerdote según el orden de Melquisedec. ¿Qué es el orden de Melquisedec? Está escrito como los bienes venideros. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros, por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros. ¿A qué orden pertenece la sangre de los machos cabríos y los becerros? Esta ordenanza de sacrificio pertenece al orden de Aarón. Sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Versículo 13. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y las cenizas de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas, para que sirváis al Dios vivo. Así que, por eso es mediador de un nuevo pacto. ¿Qué clase de mediador es Él? En Lucas capítulo 22 también se hace referencia a la Pascua como el nuevo pacto, ¿verdad? Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Mediante la Pascua del nuevo pacto, Dios ha abierto el camino para que sus hijos puedan participar en su promesa, con el fin de hacernos herederos de la promesa. Dios nos ha mandado seguir el orden de Melquisedec. Reflexionemos sobre la voluntad de Dios al respecto, yendo a Efesios capítulo 3, versículo 6. Leamos el versículo 6. Que los gentiles son copartícipes de la promesa por medio del Evangelio. Hermanos, ¿a qué pacto se refiere el Evangelio? Al nuevo pacto. Que los gentiles, ¿qué son los gentiles? Son coherederos y miembros del mismo cuerpo, y copartícipes, ¿de qué son copartícipes? De la promesa en Cristo Jesús por medio del Evangelio. Hoy Dios nos ha llamado a ser hijos que pueden participar en la promesa de la herencia eterna que Él ha preparado. Entonces, ¿qué sucederá con aquellos que no están en el orden de Melquisedec? Si se adhieren estrictamente a este contenido, ellos jamás podrán entrar en la promesa de Dios. Por más que clamen día y noche, Señor, Señor, no profetizamos en tu nombre y en tu nombre echamos fuera demonios y en tu nombre hicimos muchos milagros, no importa cuánto supliquen, Dios les dirá, entonces, ¿por qué no han entrado en el orden de Melquisedec? Si han estado clamando Señor, Señor, día y noche, ¿no deberían haber entrado en el orden de Melquisedec? Entonces, ¿qué les ocurrirá? ¿Tendrán algo que responder? Ellos enmudecerán. Así es como lo expresa la Biblia. No tendrán nada que decir. El desenlace para ellos y nuestro futuro dentro del orden de Melquisedec presenta un marcado contraste. A través del orden de Melquisedec, Dios nos concede un futuro muy hermoso y lleno de gracia, y una esperanza viva en el reino de los cielos. La Pascua es el día en que podemos confirmar que somos parte de este gran orden. El pan y el vino de la Pascua no son simplemente un trozo de pan y una copa de vino. Recordemos una vez más que todas estas promesas están contenidas en ellos. Sigamos la vida de Cristo, el sumo sacerdote, que nos precedió en el camino de Melquisedec, y recorramos el camino de la verdad hasta el final, para que seamos bendecidos con la herencia celestial
de nuestro Padre y nuestra Madre. Difundamos diligentemente esta maravillosa y alegre noticia por todas partes, para que muchos puedan unirse a nosotros en la salvación. Esperando que ustedes y yo seamos quienes guíen a otros hacia la salvación, me gustaría finalizar el sermón de hoy. Muchas gracias.